Gracias te damos, Padre bendito, por esta hermosa reunión, Padre Celestial. Te suplicamos que tú tomes el control, Padre bueno, Dios Todopoderoso, Dios de amor y de gracia de nuestra enseñanza el día de hoy. Y que tú pongas guarda, papito lindo, por favor, en nuestros labios, Padre Celestial, en esta hora, para que lo que vamos a hablar, Padre Celestial, venga a edificar, venga a consolar, y como siempre lo pronunciamos, papito lindo, si es necesario, que tu palabra, Padre bueno, nos venga a exhortar. Dispuestos estamos, Señor, a recibir esta exhortación, papito lindo, pero que por favor tu palabra no regrese, Señor, a ti vacía, sino que cumpla ese bendito propósito, Padre Celestial, por el cual tú la has enviado y has permitido, Señor, que nos reunamos, Padre bendito, de esta forma esta noche, Padre. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos que todo en nuestras vidas, Padre Celestial, obre para bien. Pon guarda, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, por favor, en nuestros labios, para que lo que hablemos, Señor, nos edifique, nos consuele, nos exhorte. En el nombre de Jesús también permite, Señor, que pueda tu palabra, Señor, llevar mucho fruto, papito lindo, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios me la bendiga, hermana Elena, bienvenida. Amén. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Ya les mandé la presentación ahí al grupo, por si ya la vio. Y para el día de hoy, el tema lo hemos titulado Escudriñando las Escrituras. Amén. Okay. Escudriñando las Escrituras. Tenemos que llegar cada uno de nosotros a un entendimiento, ¿verdad? De que la Biblia, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? No es un libro más, no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Pero aunque sabemos eso, que la Biblia es la palabra de Dios, a veces no tenemos el tiempo, la dedicación, el deseo, o pueden ser muchas cosas, o el conocimiento, o el interés, para poder tomarnos un tiempo. Debería de ser diario, ¿verdad? Amén. Para poder, no dice el tema leyendo las Escrituras, sino dice escudriñando las Escrituras. Y así como en nuestro diario vivir nos es necesario el orar, el hablar con Dios, ¿verdad? De igual forma debería de ser para nosotros la necesidad, amén, de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo vamos a leer acá en Juan capítulo 5, versículo 39. Escuchen, y esta cita, si no se nos queda el capítulo, el libro, el versículo, que por lo menos se nos quede o tengamos la idea de lo que la Biblia dice en esta cita. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, escuchen qué tremendo, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo el Señor lo pronuncia en un momento en el que Él está confrontando a los fariseos, a los escribas, y en otras palabras, ¿qué es lo que les está diciendo? Ustedes les dicen, son muy buenos. Miren que no les dice para leer, tampoco les dice para oír, sino les dice escudriñan. Les está diciendo, ustedes son muy buenos para escudriñar las Escrituras. A ustedes les parece que al escudriñarlas van a encontrar vida eterna, que en ella hay vida eterna. Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Lo que ustedes escudriñan habla y da testimonio de mí y a mí. De quien las Escrituras hablan, a mí ustedes no me quieren recibir. O sea, eso les está diciendo el Señor en el texto y en el contexto, ¿verdad? Amén. Entonces vean lo interesante, mis amados hermanos, de que
A estas alturas de nuestra vida en relación a la escritura, ustedes y yo sabemos de que el Señor dice en la palabra de que quien no supere la justicia de los fariseos no hereda el reino, o sea, dando a entender de que lamentablemente los fariseos en su tiempo y aún en la actualidad les faltaba fe, no era una religión, si lo queremos ver como religión sana, amén, y lamentablemente tenían muchos errores, pero en esta cita que estamos leyendo no es una cita que ellos la hayan escrito, son palabras del mismo Señor Jesús, amén. Y aquí podemos ver que si algo bueno tenían los fariseos y los escribas, es que ellos, repito, no leían, sino claramente dice, y repito, mis amados hermanos, perdónenme que lo repita tanto, que no son palabras de cualquier otro ministro, profeta, amén, sino son palabras del mismo Señor Jesús, y les está diciendo a los fariseos que ellos escudriñaban las escrituras, porque ellos sabían que escudriñándolas, lo que pusieran por obra, ya lo estoy parafraseando, ¿verdad? Los llevaría a tener vida eterna. Entonces, miren, muchos errores pudieron haber tenido los fariseos, pero este punto, repito ya por cuarta vez, el mismo Señor Jesús los alaba porque, miren, esto, mis amados hermanos, en la actualidad, les puedo decir, a veces ya ni los ministros escudriñan las escrituras. En la actualidad, si ustedes lo han visto, lo han experimentado, basta, mis amados hermanos, con decirle a la inteligencia artificial, ¿verdad?, que nos escudriñe un tema de cualquier cosa, no me refiero solamente a la Biblia, y da un tema y hace preguntas y preguntas y preguntas para reforzar bien el tema. Entonces ya no hace falta, sinceramente, escudriñar las escrituras, sino que es lo único que hace falta. Yo me topé con una aplicación de que le hace a uno la presentación, o sea, lo que ustedes ven en la pantalla, lo que yo les envío ahí por PowerPoint, ya ni siquiera eso tiene que hacer uno, sino basta con que lo meta. No me recuerdo ni qué aplicación es, pero ya lo digo, pero yo la probé, porque lamentablemente todo es pagado también, ¿verdad? Entonces la probé y de una vez me sacó la presentación. ¿Qué más tiene que hacer uno a partir de eso? Ya nada. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque le digo, yo he conocido, y que Dios me libre de hablar mal de los ministros, pero he conocido ministros que se dedican a otras cosas, pero no escudriñan la Biblia, no tienen un tiempo para escudriñar la Biblia. Y si imaginémonos, y si los ministros lamentablemente están en este punto, varios, no digo que todos, ¿verdad? Amén. En el que ni ellos tienen tiempo para escudriñar las escrituras, o sea, la pregunta sería, y entonces, mis amados hermanos, ¿cómo están las ovejas? ¿Cómo está la iglesia? Yo les hablo por mí, o sea, para poder yo estudiar un tema, sea el tema que sea, o sea, yo escucho al apóstol Sergio, escucho al apóstol Juan en los estudios de pastores, escucho al apóstol Mario, escucho al apóstol Germán, ¿verdad? Que son básicamente, como por así decirlo, la matriz del ministerio, ¿verdad? Amén. Pero no porque yo los escuche a ellos, y tal vez la pastora, mi esposa, pueda dar testimonio. Yo voy a los estudios de pastores o los escucho en línea, a Tibazo acá, y yo no vengo solamente a decir, bueno, vamos a copiar el tema del apóstol y lo voy a dar. Es muy raro que yo tome un tema de alguno de los apóstoles que les estoy mencionando y que yo solamente venga, lo copie y bueno, voy a predicar eso. No. Lo que sí hago es que los escucho para aprender de ellos, ¿verdad? Y vaya, si no tienen, cada uno de ellos tiene mucho que enseñar. Pero para poder yo darles un tema, lo primero que hago es, Señor, bueno, por ejemplo, hoy es miércoles, mañana es jueves, Señor, y para mañana, ¿qué deseas? ¿Qué me vas a poner? Y paso así preguntando y preguntando.
Y de alguna forma el Señor me habla, ya sea que me ponga a leer la Biblia, ya sea que me ponga a revisar la computadora, que me ponga a escuchar alguno de los apóstoles que ya les mencioné. Amén. Y ya, cuando yo ya tengo mi rema, o ya sea orando, ¿verdad? Y que el Señor ponga un pensamiento, un sentir en mi corazón. Y cuando ya tengo el rema, cuando ya tengo el título a veces, entonces agarro la computadora y me pongo a estudiar. Empiezo a investigar, tengo la computadora, tengo el iPad, agarro el celular ahí, me pongo como con 4 diferentes aparatos a investigar, y en la computadora voy armando la presentación. Y ya le digo, quien mejor les puede dar testimonio de esto es mi esposa. Yo paso horas de horas estudiando, a veces días, mis amados hermanos. Por ejemplo, así como mañana, por ponerles un ejemplo. Les voy a decir esto, tengo una idea de lo que quisiera predicar, pero no tengo un tema, no tengo un título. Amén. Entonces normalmente las mañanas yo aprovecho para ir a hacer algo a la iglesia. Luego a mediodía me regreso para ir a traer a mis hijos a la escuela, ¿verdad? Y me quedo acá. Eso es lo que hago normalmente. Pero cuando es día de culto y yo no he recibido el rema, por ejemplo, así como ahorita, si yo ya tengo el rema, me pongo a estudiar hasta que termine el tema. Ya mañana en la mañana lo tengo libre y hago las cosas que tengo que hacer. Pero si llega mañana, por ejemplo, y yo no he recibido un tema, un rema, amén, yo me quedo toda la mañana estudiando, toda la mañana, amén. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque eso, mis amados hermanos, a veces es tiempo que ni los ministros, lamentablemente, tienen, amén. Y aquí vuelvo a lo mismo. Y ahora las ovejas, amén. Yo los bendigo, mis amados hermanos, pero como ministros, mi esposa se los ha dicho en alguna oportunidad, y no hablo de mi esposa y de mi persona, sino a nivel general, nos toca llevar 2 campamentos. Nuestra casa, entiendes, el matrimonio, la familia, el hogar, amén. Pero también nos toca llevar el campamento de la iglesia, amén. A veces yo vengo entrando del culto de la iglesia, un día martes, un día jueves, un día domingo, y ¿qué es lo que vengo a hacer? Me pongo a estudiar. Normalmente trato de utilizar todas las noches para poder estudiar, para tener libre a la mañana siguiente, amén. Pero no hay día en el que yo no tenga un contacto, ya sea con la Biblia o con la computadora, para leer, para aprender o para estudiar, o escuchando algún rema de los ministros que ya les mencioné. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé de que el mejor ejemplo que les puedo poner, ustedes que cocinan, ¿verdad? De que constantemente durante el día, por lo menos tienen que pensar una vez qué voy a hacer de comida durante el día. Y si por alguna razón ustedes o tienen algún familiar que no le gusta comer lo mismo en 2 tiempos seguidos, sino en cada tiempo quiere algo diferente, los 3 tiempos, amén, o si hay más tiempo de comida durante el día, tienen que estar pensando qué van a hacer. Pues básicamente les puedo decir, así debería de ser la vida de un ministro, pero también de una oveja, de un cristiano, de alguien que ama al Señor, de alguien que logra entender. Por eso les decía al principio, si no se les queda la cita Juan 5:39, amén, por lo menos que se les quede que ahí el Señor dice que hay que escudriñar las escrituras porque en ellas hay vida eterna. Y les vuelvo a repetir, cuando hablamos de escudriñar, no estamos hablando de que escudriñar la Biblia es leerla, amén. O ahora, ustedes se han dado cuenta con tanta aplicación que hay demasiadas ventajas, mis amados hermanos, para llenarse de lo que la Biblia dice. Uno descarga su aplicación, la pone ahí, le da play y ahí puede escuchar uno la Biblia, amén. Haciendo los quehaceres y escuchando la lectura de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice escudriñar, no se refiere exactamente a eso, aunque no por eso vamos a decir, entonces, no vale la pena leerla o no vale la pena escucharla, porque claro que sí, aún escuchando la lectura de la Biblia, amén, ahí el Señor me da a mí los remas, leo una parte, leo una porción y a investigar acerca de esa porción y ahí el Señor va hablando. Lo que sí les digo es
de que al menos yo le digo, yo no me paro al altar sin haber recibido algo de parte del Señor, entiéndase, un rema, escuché algo, amén, o leí algo. Entiéndase, por decirlo así, que ya esto voy a predicar y está bien, o lo que sea. Ahí cuando llega a la iglesia, yo conozco ministros así, que hasta que llegan a la iglesia empiezan a ver qué van a predicar, o ya parados en el altar. Amén. Conocí uno que yo decía, pero ¿cómo le hace? Decía yo, porque yo viví con él cierto tiempo y yo nunca lo vi estudiar la Biblia. Yo lo que veía era que llegaba a la iglesia, se paraba en el altar y yo no sé cómo le hacía y abran su Biblia en tal lado y agarraba un versículo y en ese versículo hablaba toda la hora. Yo les digo, si llega un punto en el que es cierta hora y yo no he recibido nada, yo hablo con la pastora y le digo, cielo, mira, predica tú, amén, porque yo no he recibido nada, pero que yo llegue al altar y me pares adivinando o sin saber que voy a predicar, le digo, no me animo, no me atrevo, siento que no voy preparado, siento como que fuera, me dice la pastora a veces, como que fuera pan mohoso, amén, no una comida recién hecha, recién hecha, recién servida, amén. Bueno, pero ese soy yo, ¿verdad? Amén. Entonces les digo esto porque lo que la Biblia dice acá, amén, cuando habla de esa palabra, escudriñar, amén, tiene varios significados y en base a ellos es que vamos a desarrollar el tema. Voy a tratar de ir rápido porque imagínense, solo en lo que le dije ya me llevé casi 20 minutos, amén. Y dice que escudriñar, cuando el Señor dice escudriñar las escrituras, se refiere a inquirir. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Buscar, investigar y escudriñar. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver, mis amados hermanos, es que según los significados de la concordancia Strong, el Señor nos está diciendo, ustedes tienen que inquirir en las escrituras. Amén. Recuérdense que inquirir es uno de los significados de la palabra escudriñar. Amén. Ahora bien, ¿qué es inquirir? Que no se nos olvide de que estamos hablando de que esto es lo que tenemos que hacer nosotros con las escrituras. Amén. No podemos cometer el error, mis amadas hermanas, de pensar, amén, de que porque, bueno, en mi caso sí, pero lo digo por ustedes, de que porque no soy ministro, de que porque yo no tengo que predicar, o sea, no estoy, lo voy a decir así, obligado, aunque escudriñar las escrituras no es una obligación, pero quiero decirlo así, como yo no tengo a quien predicarle, o sea, no me paro en un altar día tras día, ningún día, entonces, ¿por qué tengo que inquirir? ¿Por qué tengo que estudiar las escrituras? Amén. Porque esto, mi amado hermano, no es para los ministros solamente. Amén. Esto es para el pueblo de Dios. Amén. Yo no sé si en alguna oportunidad, por ponerles un ejemplo, en esas etapas, mis amados hermanos, en donde ustedes saben que antes no existía nada de eso, de correo electrónico, WhatsApp, videollamadas, nada, ni el teléfono existía antes. Amén. Y la forma en la que cuando alguien estaba enamorado de alguien, ¿verdad?, se comunicaban, eran con papelitos que se escribían, y si estaban en la escuela, en el colegio, en el instituto, se los mandaban con alguien más y uno se quedaba con la expectativa de que iba a responder la persona, y cuando respondían ahí todos los amigos llegaban ahí, uno de entrometido, ¿verdad?, a ver qué le habían dicho, y esos papelitos o esas cartas o esas obras de arte, yo me recuerdo que la pastora me hizo a mí varias de esas cositas. ¿A dónde voy con esto? De que, ¿qué hacía uno con esas cositas, esas cartas de amor que le daban a uno? Por ejemplo, cuando la pastora me las daba, yo no las leía y a la basura, no, yo las leía y las guardaba, amén. Pasaba el tiempo y de vez en cuando me acordaba de ellas, las iba a sacar
y las volvía a leer. Amén. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Porque cuando uno está enamorado en esa etapa del enamoramiento, o sea, las cartas del ser amado, amén, no son cualquier cosa. Uno las atesora, repito, las guarda y las vuelve a leer y las vuelve a leer y a leer y a leer, pero no se tiran a la basura. Amén. No es por el valor que tenga el papel, sino por el valor que tiene tanto lo que está escrito como la persona que me lo mandó. Amén. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que me tiene que bastar a mí? ¿Qué es lo que me tiene que ser suficiente a mí para inquirir en la Biblia? Basta el amor que yo le tenga al Señor. Lo hemos entendido. La misma Biblia, mi amado hermano, se describe como las famosas cartas del apóstol Pablo, que sabemos que aunque él las escribió, o sea, lo que él escribió, bueno, algunas, porque algunas tampoco las escribió él, pero sí llevan su nombre, porque él dictaba lo que el escriba tenía que escribir, pero lo que el apóstol Pablo escribía o dictaba para que escribieran, se lo revelaba el Espíritu Santo, o sea, no eran cosas de él. Amén. Entonces, la misma Biblia se escribe como las cartas. Amén. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que la Biblia, en la Biblia, mi amado hermano, encontramos 66 libros, pudiéramos decir 66 cartas de amor que el amado nos está escribiendo. Amén. Para que nosotros podamos interpretarlas y como lo veíamos en Juan 5:39, porque ellas nos pueden conducir a la vida eterna. Entonces les estoy diciendo esto para que nos demos cuenta de que no hace falta que seamos nosotros ministros primarios para dedicarle un tiempo. Lo ideal sería diario a inquirir, a escudriñar la escritura. Amén. ¿Qué significa la palabra inquirir? Dice, tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente, dice, a través de preguntas. Amén. Entonces, ante un momento, mi amado hermano, que estemos nosotros ante la Biblia, ante la palabra de Dios, y ustedes saben que hay algunas versiones de la Biblia. Hay una versión que se llama la versión, le dicen del oso, así como se escucha, O-S-O, oso, la versión del oso. Amén. Que utiliza unas palabras, como es muy antigua, que uno no las busca en el diccionario para averiguar su significado, sino para entender qué es lo que quiere decir. Amén. Como por ejemplo esta palabra escudriñar. Yo creo que la mayoría tenemos la idea, ¿verdad?, de qué es escudriñar, pero buscamos significados para ampliar el conocimiento. Amén. Como inquirir. Pero en esas palabras que les digo, uno busca significados porque no entiende ni qué significan. Pero en la actualidad hay varias versiones, algunas que son paráfrasis, ¿verdad?, como interpretación del que las escribió, para que uno pueda entender un poquito más y mejor lo que quedó escrito. Amén. Entonces dice acá que inquirir es tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Entonces, cada vez, mi amado hermano, que uno levanta su mano, ¿verdad?, y hace una pregunta, amén, ¿qué está haciendo? Inquiriendo. Y la mejor forma en la que nosotros podemos inquirir en las escrituras es, como yo les comenté a ustedes en una oportunidad, alguien me dijo a mí, lee la Biblia y yo me voy a dar cuenta si la estás leyendo. Y yo dentro de mí decía, pero ¿cómo se va a dar cuenta de que la estoy leyendo si él no vive conmigo? El asunto es que yo la empecé a leer, amén, y cuando a mí me surgían dudas, yo esperaba a ver al hermano en la iglesia y le preguntaba, mire hermano, tal cosa, ¿qué significa? Y él me respondía. Un día me dijo, ¿estás leyendo la Biblia, verdad? Y yo le dije, sí. ¿Y usted cómo sabe? Y yo creo que ya todos sabemos la respuesta. Yo me doy cuenta, me dice, porque tenés dudas. Porque la estás leyendo, tenés dudas. Pero si no la estuviera leyendo, no tuviera dudas. Entonces dije, sí es cierto, tiene razón. Amén. Entonces cuando tenemos alguna
duda, mi amado hermano, de lo que la palabra del Señor dice, lo primero es inquirir, hacer preguntas. ¿Y quién mejor para poder responder, mis amados hermanos, una pregunta de la palabra? El Espíritu Santo. Amén. No la inteligencia artificial, no las aplicaciones, no, el Espíritu Santo es el mejor, mi amado hermano, porque al final Él es el que inspiró, el que reveló también lo que está escrito, y Él sabe por qué inspiró a cada escritor de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con la palabra? Escudriñarlas, porque en ellas hay vida eterna. ¿Y qué es escudriñar? Inquirir, averiguar el fin de una cosa. Amén. Averiguar, pero tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente por pregunta. Vean qué dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, escuchen, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Yo les he venido diciendo que muchas veces en una oportunidad alguien me dijo a mí, en el momento a mí me dio risa, pero fue una risa como de compasión al ver la falta de entendimiento de la persona que me lo estaba diciendo. Porque en su momento allá en Guatemala pasó esto, ¿verdad? Yo les decía a los hermanos, ustedes tienen que prepararse. Allá teníamos una escuela, bueno, 2 escuelas abrí, que es algo similar a esto, pero era diferente. Una escuela de guerra espiritual, una escuela profética, y también teníamos doctrina. Amén. Pero las escuelas que abrí eran totalmente diferentes a lo que hacemos acá, pero por ahí va. El asunto es que yo les decía, tienen que prepararse porque algún día los voy a poner a predicar. Y esta persona un día, más creo que fue por el miedo que me dijo esto, pero como les digo, a mí me dio risa, no, más que por burlarme, como por compasión, al ver la falta de entendimiento, porque me dice, pero pastor, ¿yo por qué tengo que prepararme para predicar? Si yo no soy pastor, yo no soy pastor. Entonces la persona esta tenía la idea de que solo los pastores podemos predicar. Amén. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque nuestro grave error como ovejas es pensar, ¿por qué tengo yo que predicar si yo no soy pastor? ¿Por qué tengo yo, según lo que estamos hablando, que escudriñar la Biblia si yo no soy pastor? Amén. ¿Por qué tengo yo, por ejemplo, que orar por alguien más si yo no soy pastor? Uno de estos días una persona me hacía una pregunta en relación a si puede una persona, un cristiano que no ha sido delegado, bautizar a alguien, sí o no. Ok. Yo le decía, bueno, para eso mi respuesta es, se necesita fe, hay que ver el contexto, ¿verdad? De en qué momento se está dando el bautismo, porque lo ideal sería, le decía yo a la persona, de que si van a haber bautizo y por alguna situación el pastor o la pastora no pueden, pues que deleguen a alguien y que ese delegado bautice. Pero la pregunta era si puede alguien bautizar sin ser delegado. Amén. Entonces yo le decía, mira, en este caso, claro que sí puede, pero ¿qué es lo que se necesita? Es fe. ¿Por qué? Yo le puse un ejemplo de algo que nos pasó. Yo en ese momento yo no era pastor, pero yo andaba visitando a unas personas en el hospital con un hermano que tampoco era pastor, y a ninguno de los dos nadie nos delegó para bautizar a nadie. Pero la persona ahí, en medio ya de su lecho casi de muerte, perdón, sintió la necesidad de ser bautizada y se bautizó la persona ahí, repito, sin que nadie nos hubiera delegado, sin que tuviéramos el gran conocimiento para bautizarla, pero se bautizó la persona. Tiempo después murió. Amén. Entonces son casos muy fortuitos, mis amados hermanos, en el que el Señor va a actuar así. Pero ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Para quitarnos aquella mentalidad, en este caso, por el tema que estamos hablando, pero ¿por qué tengo yo que inquirir en la palabra? Si yo no soy pastor, yo no soy pastora, ni delegado, ni nada soy yo. Pero escuchen lo que la Biblia dice acá. Esdras había preparado su corazón, escuchen, para inquirir la ley de Jehová
Y aquí viene el punto del por qué les estoy diciendo todo esto, sacarnos esa mentalidad de que por qué yo tengo que escudriñar la Biblia si yo no predico, si yo no soy pastor. Amén. Porque dice que él dispuso en su corazón inquirir la ley de Jehová, escuchen, para cumplirla. Amén. Y ya solamente en ese punto, mi amado hermano, que dice para cumplirla, ¿quiénes tienen que cumplir lo que está escrito en la palabra? No solamente los ministros, la palabra y lo que está escrito lo tienen que cumplir todos los que somos cristianos. Amén. Entonces, ¿cómo voy a poder poner yo algo en práctica? ¿Cómo voy a poder cumplir yo algo que no sé? Entonces, para poder cumplirlo, para poder ponerlo en práctica, tengo que saberlo. Y una de las formas que la Biblia me dice a mí de saber aquello que yo tengo que poner en práctica es inquiriendo. Ustedes, mis amados, mis amadas hermanas, a estas alturas, a cómo está la tecnología, me refiero a la tecnología con el punto de que cómo nos facilita la vida para poder escudriñar, estudiar, amén, no para vivir lo que la tecnología dice, eso es otra cosa, amén. No tenemos excusa de poder decir, ese tema yo no lo sabía, ese tema, por ejemplo, el pastor o la pastora nunca me lo han enseñado. ¿Por qué les digo que no tenemos excusa? Porque yo sé, mis amados hermanos, el tiempo, aunque se dan cuenta, yo trato de predicar 1 hora, sorprendentemente no me alcanza. Amén. En alguna oportunidad hicimos, bueno, en Guatemala lo hacíamos así porque el aniversario de la iglesia era un 31 de octubre. Amén. Y ustedes saben que el 31 de octubre se mueven muchas cosas en todos ámbitos. Amén. Entonces habíamos dispuesto que todo el mes de octubre iba a haber culto. Y en ese mes de octubre el Señor me puso a mí predicar acerca de la santidad. Pero yo les decía a los hermanos de la iglesia, bueno, yo no voy a predicar todo el mes, yo quiero escucharlos a ustedes también. Y yo les dije, cuando yo prediqué, miren, tengo un mes, les decía yo, para predicar, pero el mes no me va a alcanzar para hablar de la santidad. Y me recuerdo que pasó un hermano que le tocó predicar ese día, y él decía, yo me quedé asustado, decía él, porque escudriñando el tema, yo decía él, 1 hora me va a sobrar tiempo para predicar todo eso. Y cuando yo escucho al pastor decir que un mes no le iba a alcanzar para predicar de la santidad, y yo asustado porque 1 hora me iba a sobrar demasiado tiempo, decía él. Entonces les digo esto, mis amadas hermanas, porque solamente por el hecho de ser nosotros cristianos necesitamos, es una necesidad, amén, el inquirir la ley del Señor, porque tengo que aprender a cumplirla, amén. Entonces ahí les digo, esa cita nos saca del pensamiento de que yo por qué tengo que escudriñarla, porque usted y yo tenemos que cumplirla. Y cómo sé, mi amado hermano, lo que tengo que cumplir, pues escudriñando, en este caso inquiriendo. Y si se dieron cuenta, el inquirir, repito, está ligado a las preguntas. Amén. Pregúntele, mi amado hermano, al Señor, órele al Señor, pregúntele, Él le va a dar respuesta. Yo ya me he dado cuenta de que ustedes, cuando digo ustedes, no me refiero a ustedes dos, sino a los miembros de la iglesia, de alguna forma ya han logrado, ya van aprendiendo a conocernos, ¿verdad? Porque algunas cosas se las preguntan a la pastora y otras cosas me las preguntan a mí. Entonces, si lo que se necesitan, mis amadas hermanas, es inquirir, pregunten con plena libertad, sabiendo de que la pastora y yo pues no lo sabemos todo, ¿verdad? En algún momento recuerdo que llegó un hermano conmigo, tenía problemas matrimoniales y me dice, pastor, miren, me planteó la situación y cuando él me dijo aquello yo me quedé en blanco. Mire, hermano, le voy a ser sincero, no sé qué responderle, pero recuérdese, le digo, que yo soy un hombre bajo cobertura. Le voy a escribir al apóstol Sergio, le dije, y cuando él me responda, yo le voy a responder a usted. Y ciertamente le escribí al apóstol Sergio, estuve revisando el correo, ¿verdad? Y cuando obtuve la respuesta de parte de él, le cité al hermano, le dije, mira hermano, ya el apóstol Sergio me respondió, entonces tal día nos reunimos. Nos reunimos y después de la reunión le di la respuesta y me dice, mire pastor, me dice, para mí eso que usted hizo es admirable,
porque hubo algo que usted no sabía, fue humilde para decir que no lo sabía, pero no me dejó a mí sin una respuesta. Buscó la respuesta y cuando la obtuvo, me la dio. Le agradezco mucho, pastor. Amén. Entonces les digo esto porque no pretendan, mis amadas hermanas, de que la pastora y yo lo vamos a saber todo, porque no es así. Amén. Pero para eso tenemos cobertura, para poder preguntar. Amén. Y en el nombre de Jesús, a lo que voy es de que si no tenemos nosotros respuestas para sus preguntas en su momento, ténganlo por seguro que vamos a investigar, vamos a estudiar. A mi esposa, por ejemplo, en alguna oportunidad, alguna hermana le preguntó que si era bueno o era malo, qué pensaba ella acerca de tomar vino. Amén. No el de la Santa Cena, sino de tener la botella de vino, ¿verdad?, en casa y de vez en cuando echarse su traguito. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Lo mismo, fue a investigar, fue a escudriñar la palabra, y cuando ya tuvo la respuesta, citó a la hermana, platicaron, y esa misma pregunta se la han hecho más personas a ella en particular. Con lo mismo, y ahora ella ya tiene una respuesta. Pero en su momento, ¿qué pasó? Yo me imagino, porque la verdad no sé exactamente cómo fue, pero lo que yo sé es que ella escudriñó. Amén. Que probablemente en el momento no tenía la respuesta, lo escudriñó y luego respondió. Y en una oportunidad, repito, otra persona, miren qué curioso que a ella, no, esa pregunta no me la hicieron a mí, sino a ella. Le hicieron la pregunta puntualmente y ella respondió con lo que ya había inquirido, con lo que ya había escudriñado. Entonces, mis amadas hermanas, el inquirir la ley de Dios no es solamente para ministros, es para todo aquel que desee cumplirla. Y si yo les pregunto a ustedes, si ustedes desean cumplir la ley de Dios, entiéndase la palabra de Dios, yo sé que me van a decir sí. Amén. Entonces, por lo tanto, mis amadas hermanas, para ustedes y para mí, con mayor razón, porque yo sí soy ministro, nos es una necesidad, pudiera decir yo una obligación, el inquirir en la ley de Jehová, primeramente, para cumplirla. Amén. Pero luego dice, para enseñarla. Entonces, hay dos cosas, tres cosas, mis amados hermanos, porque esta misma cita en otras versiones nos enseña de que él estudiaba para cumplir y para enseñar. Amén. Aquí dice inquirir, cumplir y enseñar. Recuerden, yo se los he dicho, por ejemplo, cuando se hizo la cena de matrimonios, la última que acaba de pasar, yo particularmente les digo, no soy de las personas que creo de que si es cena de matrimonios, tienen que llegar solo los matrimonios, y lamentablemente, a pesar de que yo se los he dicho, varios faltaron ese día porque no están casados. Pero es un error para mí. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos, en ese caso fue una cena de matrimonios, que hay muchas personas que no están casadas, amén, pero en su momento se van a casar, que probablemente no tienen pareja, pero tienen hijos, o no tienen hijos, pero tienen pareja, o sucesivamente. El punto es que en más de algún momento, el inquirir en la palabra del Señor nos va a servir para poder enseñarle a alguien. En su momento yo les digo, déjenme ver, a ver si me recuerdo. 7 años. Entonces, a ver, sí, 7 años estuve yo pastoreando soltero. Amén. Y pastoreando soltero tuve necesidad de organizar actividades para matrimonios. No estaba casado, pero investigar y escudriñar la palabra del Señor me daba la solvencia para poder enseñar a matrimonio. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque ya nos detuvimos demasiado en esto. El siguiente significado de escudriñar es investigar. Ustedes tienen que investigar, amén, la palabra del Señor. Juan 5:39 siempre, pero ahora en otra versión dice: vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Recordemos, mis amados hermanos, que la misma Biblia dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, amén, y yo soy la vida. Entonces, Él es, mi amado hermano, el que nos da a nosotros la eternidad, pero esa eternidad nos la da por medio de su palabra. Amén. Ok, veamos qué significa la palabra investigar. Dice, investigar significa
hacer las diligencias necesarias para descubrir algo. Entonces, mi amado hermano, por eso les digo, yo cuando me pongo a estudiar, yo paso horas y horas y horas y horas. A veces la pastora me dice, ya deje de estudiar porque todo lo que estudian y lo comparten. Y ustedes se dan cuenta de que así es, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer, en el tema, ¿verdad? Yo pretendía hablarles por lo menos de una personalidad y se dieron cuenta que ni eso pude. Amén. Pero ¿por qué se hace esto? Porque dice acá, investigar es hacer la diligencia, o sea, lo que sea necesario para descubrir algo. Con el tema de ayer me pasó algo muy curioso, amén. Repito, me puse a investigar primero acerca de la personalidad. Encontré por lo menos 8. Entonces dije yo, 8, mañana les doy las 8. Pero cuando empecé a buscar por lo menos una base bíblica para la primer característica de la personalidad de los demonios, me di cuenta de que esa característica, se recuerda, se les mencioné, que es la inteligencia que tienen. O sea, yo no podía darla solo dentro de las 8 características de una vez. O sea, porque si la daba dentro de las 8, iba a ser un poquito. Dije, no, esto hay que explicarlo, si es posible, decía yo, en un culto. Ya se dieron cuenta, no nos alcanzó. Entonces, si el Señor lo permite, el otro martes vamos a hablar de esa característica. Entonces me pasó eso porque, como dije yo, como este es tema de los martes, doy el tema de una vez. No, pero al parecer voy a dar un martes cada punto de esa personalidad, porque cada una es muy importante. Amén. Entonces, ¿qué es investigar? Repito, hacer la diligencia necesaria para descubrir algo. Entonces, para investigar la palabra del Señor, mi amado hermano, tú y yo tenemos que ser diligentes en lo que sea necesario. A veces les digo, yo me voy a poner a estudiar y yo le digo a la pastora Mina Cielo, voy a ponerme a estudiar, y le digo a Mercy, a Unai, ahorita por ejemplo que estoy aquí predicando, casi siempre les digo, miren, ahí hacen silencio porque voy a predicar. Ahí hacen silencio porque voy a estudiar, o voy a estar en la habitación porque voy a estar estudiando, o a veces, mira, me voy a poner a orar, voy a estar ahí en la habitación, amén. Entonces les digo, ¿por qué les digo yo a ellos eso? Porque, por ponerles un ejemplo, ese tipo de cosas son las diligencias necesarias para descubrir algo. A veces, me es necesario estar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Comparto, entiéndanse, ellos, mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Estoy con ellos y ya cuando ellos se van a acostar por lo menos, entonces yo ya me dedico a estudiar. A veces me voy a acostar 1, 2 de la mañana, amén. No siempre, ¿verdad? Escudriñando con tal de investigar para que, repito, para el otro día en la mañana tratar de tenerlo lo más libre posible. Porque, como repito, porque a cierta hora, ahorita peor con los horarios que manejan las escuelas de acá, uno sale a una hora, otro sale a la otra hora. Entonces a veces me voy a trabajar en la mañana, a veces voy a trabajar en la tarde, con tal de estar acá para que ahorita que está lloviendo, por ejemplo, que no se mojen, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esos ejemplos que estoy poniendo son las diligencias necesarias. O sea, yo tengo que ser diligente. Ustedes y yo, por ejemplo, no podemos decir, ay, pastor, mire, Dios conoce mi corazón que yo quisiera escudriñar. Ay, pero tiempo no tengo, pastor. No, eso es mentira, mis amadas hermanas, porque si hacemos las diligencias necesarias, sacamos el tiempo. Ustedes y yo siempre tenemos tiempo para lo que es importante. Pero cuando algo no es importante, es mentira, mis amados hermanos, que uno va a sacar el tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Solo quiero poner un ejemplo. Amén. Imagínense ustedes y yo podemos estar tan, pero tan ocupados el día de hoy. Amén. Es un ejemplo nada más, mis amadas hermanas. Pero ¿qué creen ustedes que pasaría si en este momento alguien nos llama? Los bendigo, los curo con la sangre de Cristo, solo es un ejemplo, diciendo que X familiar le pasó algo y que tenemos que estar ahí. ¿Qué creen que hacemos? Yo estoy convencido de que lo que hacemos es, pastor, mire, disculpe, pasó esto, tengo que retirarme. Si yo estoy acá, mis amadas hermanas, miren, disculpe, pasó esto, tengo que retirarme. Amén. Ese es nada más un ejemplo. Amén. ¿Por qué se los digo? Porque aunque esta reunión sea importante, amén, a veces, mi amado hermano, como las famosas emergencias, es una emergencia, hay que atenderla en el momento, amén. Pero ¿por qué uno las atiende?
si está tan ocupado en otras cosas, porque aunque uno esté ocupado con trabajo, con escuela, con clase, con lo que sea, vacaciones, lo que sea, pero si pasan ese tipo de emergencia, uno deja todo a un lado con tal de ir a atender la emergencia. Amén. Espero darme a entender. Entonces, tiempo sí tenemos. Lo que pasa, mis amados hermanos, de que muchas de las cosas que para nosotros, que somos cristianos, deberían de ser importantes, no les damos la importancia necesaria. Amén. Bueno, espero haberme dado a entender con ese ejemplo. Lo mencioné nada más para decir de que tiempo sí tenemos. Lo que pasa en realidad es que a veces las cosas de Dios, mis amadas hermanas, no son tan importantes, por lo cual, ay, no, yo tiempo para eso, si no tengo. Alguien más podrá decir, uy, no, yo cabeza para eso, no tengo. Pero si lo pueden hacer cuentas de algo, de cosas de dinero, de matemática, ahí se dedica el tiempo. Aprende. ¿Por qué? Porque es importante. Amén. Bueno, sigo. ¿Qué significa la palabra investigar? Profundizar en el estudio, dice, miren qué interesante, de una disciplina. Amén. Pudiéramos poner la disciplina como el evangelio, la palabra de Dios. Aquí dice que investigar es hacer las diligencias. Y aquí les coloqué el significado. ¿Qué es alguien diligente? Dice, persona que pone mucho interés. ¿Por qué muchas veces no investigamos? Porque no hay interés. Persona que pone mucho esmero, rapidez y eficacia, escuchen, en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Entonces vuelvo a la carga con esto. No es que no seamos diligentes, mis amadas hermanas. Sí somos diligentes, amén. Pero con las cosas que nos importan, con las cosas que nos interesan. Pero si hay algo que no nos interesa, hay cosas que no nos importan, esas son las cosas que digo, no tengo tiempo, no me dio tiempo a hacer, lo hago mañana. Amén. A mí me quedan 14 minutos nada más y todavía me quedan varios puntos. Voy a ir un poco más rápido. Entonces, todo lo que estamos hablando es lo que dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar, porque en ellas hay vida eterna. Amén. El siguiente significado de escudriñar es estudiar. Amén. Juan 5:39, la misma cita esta dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que hablan de mí. Amén. Entonces se dan cuenta, las escrituras al hablar del Señor son las que nos dan vida eterna. Entonces, mis amados, mis amadas hermanas, ninguno de nosotros podemos decir, pastor, yo, mire, para escudriñar la Biblia no tengo tiempo. Yo para meterme a ver esas palabras, esos significados, uy, a mí no se me queda nada. O sea, eso sería solamente una excusa, mis amadas hermanas. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Porque dice acá, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas escrituras que dan vida eterna son las que hablan de mí. Entonces, si lo ponemos como un punto de importancia, ¿qué tanto en realidad me importa a mí? Voy a volver a repetir esta palabra, mi eternidad. Si en realidad pesáramos la eternidad, mi amado hermano, que viene, ¿verdad? Uno es capaz de dejarlo todo, amén. La Biblia dice que uno es bienaventurado cuando por causa de él haya dejado, por causa de él, padre, madre, propiedades, familia, cosas así. Dice, recibirá 100 veces más en esta tierra y como regalo la vida eterna es. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa lamentablemente con la iglesia a nivel general? Que yo no veo que trabajen mucho en su eternidad. Antes bien, las cosas de esta tierra todavía tienen placeres, deleites, decía el apóstol Pablo, pasiones juveniles, cosas, mis amados hermanos, que les atraían en el mundo, a los cristianos aún en la iglesia les siguen atrayendo, y cuando uno viene a ver los frutos,
no hay mayor fruto, no hay mayor cambio. ¿Por qué? Porque se demuestra que las cosas espirituales, diagonal, celestiales o eternas, no se han logrado entender, no se les ha dado la importancia de vida, amén, sino porque creen ustedes que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque mientras que él vivía tratando de agradar a Cristo, y si moría, sabía que era ganancia porque ya iba a estar con él, amén. Pero eso le tenemos que pedir al Señor que nos lo revele, como se lo decía ayer en el culto, mis amados hermanos. Si uno no tiene una visión, perdónenme por lo que les voy a decir, pero yo veo gente, yo conozco gente de que cuando no puede dormir, se va a leer la Biblia, y leyendo la Biblia se queda bien dormido. Sí, yo les digo, yo leyendo la Biblia es como que estuviera viendo una película, o sea, es algo que yo me concentro en eso y ahí no cabe el sueño, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Más sin embargo, yo conozco gente que así le dicen, no tenés sueño, anda a leer la Biblia, te vas a quedar bien dormido. Y dicho y hecho, ya son cosas que no son importantes. Pero bueno, avancemos. Estudiar significa aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir el conocimiento de una cosa, aprender un arte o una profesión, memorizar el contenido de algo, entre otras cosas. Estudiar significa observar, examinar, pensar o considerar algo con detenimiento para conocerlo, comprenderlo o buscar una solución. Miren, mis amados hermanos, o sea que al estudiar la Biblia podemos encontrar soluciones. Amén. Cursar o seguir estudios, pero avancemos porque repito, el tiempo ya me avanzó y todavía tengo varios significados. El otro significado, aunque es el primero que estamos hablando, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? La misma cita en otra versión dice: escudriñáis las escrituras porque vosotros creéis en ellas vida eterna tener, y ellas son las que atestiguan acerca de mí. ¿Qué es escudriñar? Examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades, miren qué interesante, o los detalles menos manifiestos. Amén. Algo que en alguna oportunidad le escuché al apóstol Sergio, ya hace mucho por cierto. Acuérdense que la Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Y él decía en esa oportunidad: ustedes cuando lean la Biblia, pídanle al Señor que les revele el espíritu de lo que está escrito. Entiéndase cuál fue el fin de escribir tal cosa de lo que está escrito ahí. No lean solo por leer, que el Señor cuando estén leyendo les revele lo que estén leyendo, la intención, el fin, el significado, amén, la figura de lo que está escrito. Y cuando uno empieza a leer de esa forma, mis amados hermanos, les digo, le entra a uno un deleite por la palabra, porque a ese libro, entiéndase, a la Biblia, lo único que le falta es hablar literalmente, que uno escuche una voz, amén, o que ver al libro ahí como que estuviera abriendo la boca. Eso es lo único que le falta, porque yo siempre que tengo alguna necesidad, yo le oro al Señor y bueno, yo voy a leer la Biblia sabiendo que voy a obtener respuesta, y obtengo respuesta, mis amados hermanas, ante una necesidad. Al ir a leerla, no estoy diciendo escudriñar, al ir a leerla, yo le presento al Señor mi petición, mi necesidad, voy a la Biblia y cuando veo, le digo a mi esposa, le digo a la pastora: mira, el Señor me habló, y ahí marco y pongo, le escribo ahí a la Biblia, rema. ¿Por qué? Porque ese libro habla, amén. Pero si yo no lo escudriño, si yo no lo examino, si yo no tengo tiempo, si yo no tengo necesidades, entonces como me llama la atención vamos a ver dónde está, aquí, donde decía buscar una solución. En ese libro, mi amado hermano bendito que es la Biblia, hay soluciones. Pero si no tenemos tiempo para escudriñar, por eso es que lamentablemente muchos cristianos viven llenos de problemas. Pero si se escudriñara un poco más la Biblia, miren, yo no sé si ustedes habrán escuchado esto,
pero hubo una etapa en la que en los Estados Unidos hubo una gran recesión económica en donde se estaba viniendo abajo. Y cuentan, ¿verdad?, de que cómo se logró levantar de esa recesión económica a Estados Unidos, porque alguien llegó a recordarles que cuando aquella nación fue fundada, se fundó, valga la redundancia, bajo los fundamentos de los que estaban escritos en la Biblia. ¿Y qué estaba pasando en ese entonces? De que había una estatua, creo yo, de una Biblia, y alguien llegó de los gobernadores, quitó la estatua, puso una estatua ahí de un macho cabrío, y la nación se empezó a venir abajo. Y cuentan que cómo lograron restablecer la economía de Estados Unidos. No estamos hablando de la economía de nuestras casas, no, la economía en la actualidad del país más rico del mundo, volviendo a los fundamentos, valga la redundancia, cómo se fundó aquella nación. Amén. Entonces, la Biblia tiene poder, mi amado hermano, para restablecer hasta la economía de una nación, no digamos para darnos una solución a nosotros, pero si no tengo tiempo para escudriñarla, entonces por eso, como les decía, lamentablemente se vive en muchos problemas. Amén. Voy a avanzar. Sí, aquí esto ya lo leí. La siguiente dice, Sofonías 1:12, dice, acontecerá en aquel tiempo, escuchen, que yo escudriñaré a Jerusalén. Miren cómo dice que va a escudriñar, con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. No me interesa lo demás, solo me interesa eso, que el mismo Señor dice que va a escudriñar a Jerusalén con linterna. Entiéndase, mis amados hermanos, no es lo mismo buscar algo a oscuras que buscar algo con luz o con una linterna, con una lámpara. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? De que hasta lo más profundo va a escudriñar. Me quedan 3 significados más. Voy a ir más rápido. Entonces, estamos aquí. Escudriñar. El siguiente dice que es examinar. Amén. Juan 5:39, Biblia de las Américas, dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué significa examinar? Observar atentamente y cuidadosamente a alguien o a algo para conocer sus características o cualidades o su estado. Otro significado, someter a alguien a un examen de aptitud o de suficiencia. Amén. Como les digo, voy a terminar ya, porque ya se me fue el tiempo. El siguiente significado de escudriñar es registrar. Amén. Dice acá la misma cita en otra versión. Registrad las escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. ¿Qué significa registrar? Mirar o examinar con cuidado y detenimiento, escuchen, el interior de una cosa, de un lugar o de la ropa que se lleva puesta una persona para descubrir lo que hay. Entonces, registrar es para descubrir. Escribir en un registro el nombre de alguien o de algo en especial cuando es de carácter oficial. Y yo creo que este es el último significado, ¿sí? Escudriñar también significa buscar. Y aquí dice, busca los escritos, ¿sí? La versión es una versión en inglés, amén. Lógicamente no sé ni pronunciarlo, mis amadas hermanas, pero hay una frase ahí, como acuérdense que les mandé la presentación, ¿verdad? En donde está escrito en inglés, pero al traducir esa parte dice, buscas los escritos. Amén. ¿Y qué significa buscar? Ya con esto voy a ir terminando. Hacer lo necesario para encontrar o hallar, escuchen, a una persona o una cosa. Hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse o a hallarse en una determinada situación o estado. Y pone un ejemplo, buscar la felicidad. Amén. Entonces la Biblia dice ahí, mi amado hermano, ¿verdad? Ustedes buscan en las escrituras porque les parece que en ella hay vida eterna, pero aquí termina diciendo que esa palabra buscar en las escrituras está íntimamente ligado a
buscar la felicidad. Entonces yo termino diciéndoles esto. Si nosotros, mis amadas hermanas, como cristianos, y acuérdense que yo se los he dicho, de que el hecho de que ustedes estén recibiendo estas clases de doctrina no es solo por gusto, porque a mí me gusta conectarme. No, esta es una preparación, mis amadas hermanas, y en más de algún momento, amén, van a tener que echar mano de este conocimiento. Amén. Entonces les digo esto porque si nosotros escudriñáramos más las escrituras, seríamos más felices. Amén, amén y amén. Bueno,